Son las 4:32. Vamos a empezar con esta nueva sesión de la Escuela de Servicios Públicos, la Escuela Internacional de Servicios Públicos. Y quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que os habéis inscrito esta tarde para estar con nosotros en este rato, para tratar un día más el asunto relacionado con los fondos de regeneración, con Next Generation, un poco con todo lo que conlleva este tema de los fondos de recuperación europea, y esperemos que podamos arrojar algo de luz en esta materia. Esta tarde nos acompañan como ponentes, como expertos en la materia, Francisco Montes, que es letrado de la Junta de Andalucía en excedencia y ha sido también letrado del Tribunal Supremo, y actualmente es socio de SDP Estudio Legal, ejerce el ejercicio de la abogacía por su cuenta. Y también nos acompaña Rafael Jiménez Asencio, doctor en Derecho, catedrático de universidad, al que muchos que nos dedicamos a los servicios públicos hemos leído muchas veces en sus artículos que publica con frecuencia. Rafael, desde hace también algún tiempo, se dedica a trabajar como consultor en las administraciones públicas por toda España y es socio del Estudio del Sector Público SLPU. Pero la sesión de hoy la llevamos a cabo gracias a la colaboración de la empresa PWACS, PIWACS. Y está con nosotros Claudia García, que es la directora jurídica y de desarrollo de esta empresa. PIWACS es una empresa que colabora desde hace mucho tiempo, desde nuestros orígenes, nosotros mucho tiempo, con la escuela, y que desarrolla su trabajo fundamentalmente en el ámbito de los servicios públicos por toda España. Gracias a la generosidad y al apoyo de PIWACS podemos hacer hoy este nuevo seminario, que espero que sea del interés de todos. Como en otras ocasiones, ya saben que pueden formular sus preguntas a través del chat que tienen en la aplicación, y que durante la sesión se la iremos pasando a la moderadora, a la directora de la sesión, a Claudia, para que las pueda formular en cualquier momento de la sesión. La sesión la va a desarrollar en primer lugar Rafael y Curro, y después Francisco, pero eso no lo va a explicar Claudia. Claudia, de nuevo, muchas gracias por tu colaboración y adelante con la sesión. Gracias, Jesús. Bueno, agradecidos nosotros de poder colaborar con la escuela, contigo, que eres la cara visible de la escuela, pero tienes a mucha gente detrás que te apoya. Y nada, pues al final PIWACS, como consultora experta en asesorar a la administración pública en servicios, en la parte jurídica, en la parte técnica, en la parte económica relacionada con la gestión de servicios públicos, pues para nosotros es un placer y un honor estar hoy aquí. La escuela ha venido desarrollando una serie de seminarios relacionados con los fondos europeos que están por llegar. Es verdad que esperábamos que estas semanas se aprobase de manera definitiva el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del martes. Finalmente no ha sido así, se espera para la semana que viene, y aunque a día de hoy hay muchas incertidumbres y bueno, tenemos un borrador y sabemos cosas, pero bueno, creo que es muy importante la ponencia que van a desarrollar tanto Rafael como Curro para ir tratando un poco las líneas maestras de este Real Decreto Ley, el marco jurídico asociado a la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia que está despertando tanto interés. Estoy segura que todas estas cuestiones que tanto Curro como Rafael nos van a explicar nos van a permitir analizar con mucha eficiencia el Real Decreto definitivo que previsiblemente, salvo sorpresa, se va a aprobar la semana que viene en el Consejo de Ministros del martes. Tras hablar con los ponentes, decidimos estructurar la sesión en dos bloques. Como decía Jesús, va a comenzar Rafael desde un punto de vista más macro, más general. Analizará lo que es la reorganización del sector público, porque este Real Decreto Ley no solo se enfoca en la recuperación, sino también en la modernización de la administración pública, en la eliminación
de ciertos cuellos de botella que dicen. Y bueno, pues hablará un poco de pues, la reorganización del sector público, como decía, la parte de contratación, subvenciones, control interno, control presupuestario. Él ha desarrollado una presentación e iremos tratando los distintos temas. Luego abordará Curro pues cuestiones más procedimentales y organizativas, de gobernanza, temas de convenios, medios propios y personal, y el gran tema de debate que todo el mundo está preguntando por él, que es la relación público-privada. Entonces, no quiero robaros mucho tiempo a vosotros, que sois los que tenéis que hablar y desarrollar las ponencias. Una vez más, Jesús, y a la Escuela de Servicios Públicos, ahora además internacional, daros las gracias. Y nada, os cedo la palabra a Rafael Curro y por supuesto, a través del chat iremos reorganizando las preguntas. Jesús ha levantado el dedito. Sí, una cosa. Primeramente, también está con nosotros Juan Camilo, que es el secretario técnico de la escuela, pero cosas de la tecnología que ya escapan de mis capacidades. No sé por qué, cuando tenemos ahora mismo 80 y 90 participantes, pero hay como unos 70 que se llaman Jesús Maza. No sé muy bien por qué le sale mi nombre a todo el mundo. El otro día fue Pedro Romero, creo que un nombre distinto. Entonces, por favor, si tienen que hacer alguna pregunta, si se llaman ustedes Jesús Maza, digan realmente cuál es su nombre, porque yo no voy a hacer tantas preguntas. Disculpen, es un error habremos cometido nosotros, pero por favor, díganos quién es para poder identificar la pregunta, si quieren identificarla, si no, la hacen de forma anónima y todos somos Jesús Maza. ¿Vale? Gracias, perdona, Claudia. Qué bonito, todos somos Jesús Maza, eso te ha quedado... No lo recomiendo. Nada, Rafael, te doy la palabra y vamos avanzando en el seminario de la ponencia. Muchas gracias a todos. Rafael, ¿tienes sí, el ya está, sí. Ahí estamos. Decía buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por la amable presentación. A Jesús también, sin duda, por la invitación, y a Curro por compartir este espacio, que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Voy a intentar hacer una presentación breve, como me han dicho que sea, y en cualquier caso voy a también intentar que la presentación la pueda compartir. En cualquier caso, antes de iniciar mi planteamiento o el planteamiento del problema, sí quisiera decirles primero que voy a hacer un enfoque de la cuestión del proyecto de decreto ley más bien jurídico-institucional, es decir, que es un poco en el terreno que yo me muevo con cierta comodidad. Intentaré, en la medida de lo posible, tal y como acordamos, que tengan todos ustedes una hoja de ruta, aunque presumo o intuyo que ya lo habrán leído el borrador de decreto ley que se filtró pues hace casi ya 3 semanas, y por tanto tendrán ya una idea cabal de por dónde van las cosas. Efectivamente, como decían tanto Jesús como Claudia, hay muchísimas incertidumbres en todo este planteamiento. Y por tanto, tampoco esperen de nosotros, al menos de mí en concreto, que les pueda dar muchas respuestas a algunas cosas que no las veremos hasta el día que aparezcan publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, la única pretensión sería esta, que tengan ustedes una hoja de ruta para el día que se enfrenten con el boletín y, por tanto, tengan que leer los contenidos de este decreto ley, puedan tener una serie de orientaciones o pautas que les permitan comprender mejor lo que va a aprobar el Consejo de Ministros, al parecer, si no es la semana que viene, que intuyo que sí, por lo que se ha dicho, será con total inminencia. Entonces, a partir de aquí voy a intentar compartir la presentación. Esto es así, vamos a ver. Bueno, pues no me va. Perdón. A ver si... Estás al final de la presentación, tienes que irte al principio. Sí. La tienes al final, al principio y la podrás compartir. Vamos a ver. Si me deja compartir. Vamos a ver dónde estamos. No, pues no. Pues voy a tener problemas. En fin, como estas cosas suelen pasar, uno ya más o menos está ducho en estos campos, entonces lo que voy a dejar es de compartir la pantalla. Si quieres te la comparto yo, Rafael.
Pues como quieras. Mientras tú empiezas a hablar, yo te la comparto, ¿vale? Bien. Enfoque que quería hacer, como les decía, era básicamente de carácter de carácter jurídico institucional, y centrándome en algunos aspectos, obviamente no todos, porque evidentemente nos han dicho que hablemos en torno a 20 minutos y ya con estas pequeñas incidencias ya estoy consumiendo un tiempo extra. Bien, el proyecto de decreto ley, lo que se nos ha presentado en principio, nos plantea en primer lugar algunas paradojas, que yo creo que estas son importantes desde el punto de vista. Unas paradojas que tienen que ver, en primer lugar, con el uso, sería la siguiente diapositiva, con el uso de la figura del decreto ley en un proceso de estas características. Es decir, yo planteo algunas objeciones ya de carácter más constitucional, porque evidentemente un proceso de elaboración de una disposición normativa cuyo presupuesto de hecho habilitante es, como es bien conocido, la extraordinaria y urgente necesidad, no puede tardar tanto tiempo en su elaboración. Es una cuestión absolutamente extraordinaria. Nunca se ha producido, que yo conozca, en la democracia española, al menos en los últimos años, las últimas décadas, un proceso de elaboración de un decreto ley tan, digamos, tan extenso en el tiempo. Es decir, van a ser casi 6 meses, 5 meses. Durante este tiempo se podrían haber hecho otras cosas y otras soluciones normativas, como haber acudido a un procedimiento de urgencia en el caso de tramitación parlamentaria y que esto se hubiese deliberado, se hubiese discutido, se hubiesen cambiado las impresiones, porque es que lo que se va a decir aquí es muy importante, enormemente importante. Se nos dice también, y es muy importante que ustedes lo ojeen, si no lo han hecho ya, con cierta tranquilidad, el preámbulo, la exposición de motivos, para ser más exactos, de este decreto ley, del borrador, que supongo que muchas de estas cosas se trasladarán al decreto ley definitivo. Se nos dice que esta es una reforma estructural. Yo pondría muchas pegas a que esto sea una reforma estructural. Realmente es una reforma contingente de largo plazo. Contingente de largo plazo. Otra cosa es que al final pueda tener efectos estructurales, por lo que voy a decir luego. Y por tanto se puedan extraer algunas lecciones de todo lo que vamos a ir viendo. La difusión del primer borrador, que denominado con este título tan largo, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene los dos ejes que más o menos aparecen en el enunciado. El primero es, o tiene que ver con las medidas de modernización de la propia administración pública. Es una palabra ya un tanto gastada, esta de modernización. Creo que el propio plan utiliza mucho mejor el concepto de transformación y creo que se debería ir más a hablar de transformación de la administración pública y no tanto de modernización, que como digo, ya está bastante gastada por el uso. Y luego sí que hay unas medidas, muchas, de muchos tipos y características de ejecución de este tipo de fondos, cómo se van a ejecutar en concreto el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cómo se va a ejecutar y cómo se van a ejecutar los fondos. La siguiente diapositiva. El contexto del proyecto yo creo que es francamente conocido y por tanto no voy a insistir aquí, creo que también Curro lo va a citar y no me voy a detener en estos ámbitos. Principalmente todo esto nace, como bien saben ustedes, de la crisis COVID, la triple crisis, con sus efectos sanitarios, humanitarios, económicos, sociales, el contexto de recuperación que lanza la Unión Europea primero en mayo a través de una serie de comunicaciones y posteriormente en el Consejo Europeo de 21 de julio, donde se aprueban los fondos Next Generation, y por tanto es a partir de aquí cuando se lanza esta primera inyección, que yo creo que habrá más, como les voy a decir luego, por las circunstancias de la segunda ola y la tercera ola, creo que tendrá que haber más inyecciones financieras, pero en cualquier caso esta es una inyección financiera enormemente importante. Además se incorpora lo que es el marco financiero plurianual 2021-2027, donde también aparecen otros fondos, otras ayudas, otras transferencias y que todo esto ya está aprobado. Ayer en el Parlamento Europeo creo recordar que se aprobó ya también este marco financiero plurianual. Y todo esto va a tener pues este contexto que les digo, de importantes transferencias y préstamos durante un periodo de tiempo. ¿Por qué nace esta regulación? Esto es importante tenerlo en cuenta. Nace, y yo creo que es aquí donde más puedo poner
el énfasis sobre el acento en este tipo de cosas, nace por un problema, como les pongo ahí, endémico. Un problema endémico, por lo menos reciente, porque ha habido momentos en los cuales los fondos europeos se han gestionado mejor, con mayor agilidad. Sin embargo, la administración española está empezando a dar muestras de agotamiento, de desfallecimiento en los últimos tiempos, y hay una baja ejecución, muy baja, de las ayudas europeas. Y esto, en fin, pues según algunos estudios que se han hecho, en 2019 la certificación de proyectos europeos no alcanzaba ni siquiera al 35%. Lo cual, claro, si vamos a sumar ahora que se multiplican por 4, por 5, por 6, depende en qué periodo y en qué ejercicio presupuestario estemos hablando, esto, francamente, somete a un estrés organizativo y de gestión a la administración pública inaudito. Absolutamente inaudito, que ni siquiera en la década de los 90, con los fondos de cohesión y todo esto, ha tenido parangón o ha tenido paralelismo. Por tanto, aquí ya nace esta necesidad que es imperiosa, una necesidad urgente, de, como ha llamado Manuel Hidalgo, un profesor sevillano de economía, francamente muy interesante, en un papel que tiene, un documento en ESADE, lo ha llamado la necesidad de un virtuosismo de la gestión. O somos virtuosos en la gestión, o esto no vamos a poder salir de forma razonable de todo este reto, de todo este desafío que nos viene con la gestión de los fondos. Y de ahí nace este decreto ley con la idea, básicamente, de intentar que nuestro sistema administrativo pueda hacer la digestión de los fondos, los pueda digerir de forma razonable, los pueda gestionar también de forma sensata, de forma ordenada, y por tanto pues vamos a hacerlo más ágil o más efectivo. Este es un poco el esquema. Y la redefinición de todo este modelo pues tiene los presupuestos que les decía, principalmente, y que ha dicho también Claudia. Básicamente hay tres grandes ejes en este proyecto de Real Decreto. Hay una primera parte que son disposiciones de carácter general, con carácter de principios, donde hay aspectos importantes, pero que ahora no trataré. Están las medidas de gobernanza, todavía podemos decir que se encuentran en una situación de no definición, están ya definidas aquí, pero estas no van a salir tal y como están. Hay unas medidas de diseño organizativo y de gestión de personal, que son algunas importantes, por lo que voy a decir. Hay una arquitectura institucional, que es, supongo que muy interesante, en todo lo que tiene que ver con la proyección público-privada, aunque no deja de ser filosofía, en tanto en cuanto no se termina aterrizando con qué instrumentos o con qué herramientas se va a realizar esta colaboración público-privada. Se nos dice que con consorcios, se nos dice que, bueno, que efectivamente los convenios se rebajan o se relajan en su tramitación administrativa para que esto sea factible, pero poco más se añade a todo este tipo de cuestiones. Y creo que aquí habrá, y supongo que hablará con mucha más propiedad que yo, Curro de todo este tipo, Curro Montes, de todo este tipo de cuestiones. Y luego también pues hay un intento, lógicamente, de simplificar trámites, de reducir la burocracia, toda una burocracia que muchas veces obstruye más que digamos, permite la gestión eficiente de todas estas cosas, y también pues una agilización de los propios procedimientos. Yo creo que estos serían las ideas fuerza de la regulación. Hay que extraerlas de la propia exposición de motivos, y hay algunas que se repiten y reiteran. Yo creo que esto es muy significativo. No sé si se han dado cuenta los redactores de que efectivamente lo que están haciendo es básicamente intentar facilitar lo que se llama la absorción de los fondos. Esta palabra de absorción, si mal no recuerdo, se repite unas 6, 7 u 8 veces en el propio preámbulo, en la exposición de motivos. Y por tanto, aquí ya nos da una medida de las cosas. En segundo lugar, se nos dice, y esta es una idea fuerza que viene del propio plan de recuperación, que las administraciones públicas van a ser tractoras, que es la palanca 4 del plan de racionalización. La palanca 4 se nos dice que las administraciones públicas van a ser tractoras de esta recuperación. Vamos a ver si son tractoras o no son tractoras, porque esto puede plantear muchísimos, insisto, retos, desafíos, y a lo mejor, depende cómo se gestionen, algunos fracasos. En tercer lugar, se nos llama y se encomienda a que todo esto va a tener una visión transformadora que es enormemente importante para el sector público, porque lleva mucho tiempo el sector público enquistado, no objeto de tratamiento ni de reforma, y para el sector privado también. Pero aquí el elemento tractor siempre es el sector público.
La innovación es un elemento clave también, como palanca, que aparece tanto en el plan como aquí, de forma más bien en el preámbulo. La innovación, digamos, como elemento que va a ayudar a este proceso de transformación, este proceso de recuperación y a este proceso, en definitiva, también de resiliencia, que es el quinto elemento que aparece también de forma más o menos constante en todo lo que es las líneas de trabajo. Y luego yo creo que lo importante aquí, y ustedes, que muchos de ustedes proceden del sector privado y algunos pues del sector público-privado, es este proyecto compartido, esta idea de que efectivamente lo que se va a poner en marcha es algo muy serio, y algo muy serio que va a ser o que va a requerir unas sinergias que va a requerir fuerzas compartidas y que va a requerir una suma de actores, como les pongo aquí, tanto públicos como privados, a través de distintos mecanismos de colaboración público-privada y a ver cómo se pueden llevar a cabo estos mecanismos, porque parte del éxito o del fracaso va a depender de todo este tipo de cuestiones. No me detendré en la siguiente presentación, porque es el título competencial. Esto ya es más técnico-jurídico, técnico-constitucional, aunque sí tiene importancia. Algunos de ustedes yo creo que procederán de comunidades autónomas o de entes locales, según me han dicho, así es, y por tanto sí que puede tener importancia. De momento el borrador todavía no define cuáles van a ser los títulos competenciales en los cuales se asienta este marco normativo, que son el 141.13, la ordenación general, las bases y ordenación general de la planificación económica, el 14, la hacienda pública general, y el 18, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, aparte de otras materias, como también está en la contratación pública. Bien, estas son las competencias que esgrime el Estado para regular este tipo de materias. Pero si me hago la afectación material de los proyectos de inversión, y sobre todo según las líneas que ha marcado la propia Unión Europea de desarrollo de estos proyectos de inversión, afectan nuclearmente a lo que son las competencias autonómicas y las competencias locales. Nuclearmente. Yo creo que si afectan a alguien es sobre todo a las comunidades autónomas y a los entes locales. Principalmente, no tanto a la administración del Estado. Sin embargo, en el reparto de fondos todavía no se sabe muy bien cómo va a ser. Se nos habla de un 50-50. Ayer había pues, una contribución en Hay Derecho que decía 58 para comunidades autónomas y entidades locales y, por tanto, 42 para el Estado. No lo sabemos muy bien cómo se va a distribuir en concreto toda esta asignación de los fondos en relación con los niveles territoriales de gobierno. Pero los ámbitos materiales que afectan, hay muchos ámbitos materiales sectoriales. Todas las políticas medioambientales, porque esto está unido también a la Agenda 2030, hay un nexo de unión con la Agenda 2030, algunas que tienen que ver con sanidad, educación, servicios sociales, pero también hay otras muchas que afectan a ámbitos específicos, principalmente de lo que diríamos pues, la transición verde. La transición verde, donde la agenda urbana y todas las competencias que están vinculadas con la propia agenda urbana. En ámbitos materiales transversales destaca sobre todo, sobremanera, la digitalización. La digitalización va a ser transversal, la digitalización va a ser un elemento, como ya se habrá trabajado, de inversión porcentualmente muy importante. Se van a dedicar muchos recursos y aquí va a haber un salto cualitativo importantísimo en lo que es la revolución tecnológica, más que la digitalización en sentido estricto. Y esto también va a afectar muchísimo a las administraciones públicas. En cualquier caso, aquí quedan todavía muchas variables que no voy a entrar ahora aquí. Y sí me interesa más centrar el foco de atención a quién se aplica y con qué alcance, que es la siguiente presentación o la siguiente diapositiva. Lo que es muy importante tener claro, y cuando nos acerquemos a esta normativa, es que esta normativa, a pesar de decir que es estructural, tiene una finalidad claramente contingente y sobre todo tiene una aplicabilidad, en principio, salvo algunas cuestiones muy puntuales que ya se irán viendo, y salvo lo que nos diga el decreto ley definitivo, esto solo es aplicable para la gestión de fondos. Es decir, aquí no es aplicable para otra cosa, es aplicable para la gestión de fondos. Y por lo tanto, como diré al final, y ya lo anticipo, esto puede generar una administración paralela, una administración tradicional burocrática que se encarga de sus cosas ordinariamente y una administración, digamos, más ágil, más flexible, más en contacto con el sector privado y, digamos, más innovadora, más creativa, si se me permite la expresión, y por tanto más atenta a lo que la sociedad
pide o demanda, y sobre todo el tejido económico, social, el tejido empresarial. Por tanto, esta sería la primera cuestión. Todavía no está definido el alcance, y sobre todo en cuanto a lo que es normativa básica y no es normativa básica, no lo sabemos. Hay intuiciones, y yo puedo decir que por intuiciones está claro que hay un ámbito que se va a aplicar a la AGE, que se va a aplicar todo, pero principalmente todo el esquema de gobernanza va a ser aplicación AGE, todas las medidas organizativas o gran parte de ellas van a ser aplicación AGE, toda la modificación de la Ley 40, salvo el régimen de convenios, previsiblemente va a ser AGE, algunas cosas no, quizá, pero puntualmente. Y luego, pues bueno, hay partes que sí parece que tendrán carácter básico, como son todo el tema convenios, lo poco que de momento se dice de procedimiento administrativo, habrá que ver si la parte de control financiero, que supongo que la tratará con mayor conocimiento, en concreto Curro que yo, esta parte habrá que ver si va a ser solo aplicable, algunas cosas solo son para la Administración General del Estado y otras hasta qué punto se extienden, que parece ser que sí, como ya se cita. En contratos y subvenciones, parece ser que toda esta normativa será básica. Y nos quedan las dudas todavía no resueltas, en materia de gestión de personas y algunas de las cuestiones que ahora diré. En materia de gobernanza, aquí se plantea un problema que no es menor. No está definido el modelo. A pesar de que se define en el proyecto, si recuerdan ustedes, este proyecto se filtró poco antes de que entraran en bucle o en tensión el propio gobierno, porque la vicepresidencia segunda del gobierno dijo que no estaba en el lugar donde le convenía, que era donde se iba a repartir en concreto las asignaciones de los fondos, y pidió una redefinición del modelo de gobernanza. Por tanto, el modelo de gobernanza se nos dice ahora que se va a redefinir y que va a ser todo el Consejo de Ministros quien va a decidir. No lo sabemos cómo va a quedar. Yo creo que es un error que un modelo de gobernanza tan asambleario como es el Consejo de Ministros con 22 miembros, esto realmente no creo que sea muy útil para llevar a cabo este tipo de gobernanza del modelo desde un punto de vista de liderar todo este tipo de cuestiones. No tenemos todavía en el modelo gubernamental las preguntas clave. Unas preguntas clave que a mi modo de ver son las determinantes. ¿Quién asignará los proyectos? Se intuye que serán los ministerios, salvo los PERTE, que son el Consejo de Ministros. No hay reglas aún procedimentales. ¿Cómo se va a llevar? Se dice que habrá un portal de transparencia donde todo esto se colgará, se explicará todo esto. Y no tenemos tampoco medidas objetivas. ¿Cómo se van a asignar o cómo se van a atribuir? Y a cuáles se va a dar preferencia y a cuáles no. Entonces creo que estos son las grandes preguntas, las preguntas determinantes para saber tanto los actores públicos como los actores privados qué tipo de proyectos tienen que presentar, qué tipo de iniciativas pueden impulsar. Y bueno, las medidas organizativas, muchas de ellas, insisto, son abiertas. En los PERTE se nos da como solución el tema de consorcios. La regulación de los consorcios, paradójicamente, la legislación de la reforma administrativa de 2015 impulsó a los consorcios al incorporar la figura, digamos, de que dentro de los consorcios puedan estar incorporadas entidades con ánimo de lucro. Y esto, yo creo que esto ha abierto una puerta de esperanza de que los consorcios puedan ser una figura también, no solo para tramitar o para impulsar los PERTES, sino también cualquier tipo de modalidad. También la extensión temporal de los convenios, que nos vamos ahora ya a 10 años máximo, va a permitir, digamos, esta flexibilización. En el campo de gestión de personas y de recursos humanos, podríamos decir, aquí hay algunas cosas que son interesantes, pero yo creo que estas en principio algunas van a ser aplicables solo a la AGE y otras intuyo que sí que puedan tener carácter básico. De hecho, ya en muchas entidades públicas ya prácticamente se están repartiendo este complemento retributivo por la evaluación por los resultados en la gestión, lo cual no deja de ser un poco anticipatorio cuando todavía ni se ha aprobado el Real Decreto Ley. Esto, insisto, este complemento solo va dirigido a aquellas unidades temporales o aquellos proyectos, unidades de proyectos que gestionen fondos europeos. No va a nadie más. Esto no se puede hacer extensivo a nadie más. Pero aquí sí que hay algunos elementos que son interesantes. Algunos que están condicionados por la vieja horma de las relaciones de puestos de trabajo, que son absolutamente instrumentos inadecuados, yo les llamo de la fase analógica. Estamos en la fase digital, las RPT son muy rígidas, francamente resuelven muy poco, pero se crean unas RPT de naturaleza temporal.
lo cual no deja de ser un poco sorprendente. En vez de ir a empleos, ir a puestos de trabajo temporales. Yo creo que sería mejor ir a empleos. Se adscriben a los funcionarios a estas unidades temporales en función de los sistemas de provisión, de redistribución de efectivos, reasignación de efectivos, adscripción, en fin, hay distintas modalidades. Lo más relevante es esto que he dicho, la evaluación de resultados. Es el incentivo, es la zanahoria que se pone para estimular que los funcionarios públicos puedan ir a prestar servicios a este tipo de unidades temporales. No sabemos si este tipo de unidades temporales podrá tener incorporaciones externas, sí que se admite al final unos programas de interinidad y luego pues también se permite que se contraten laboralmente a personas para estos contratos, digamos, de carácter temporal, que serán los proyectos de inversión. Yo creo que esto puede ser muy interesante, porque aquí sí que se puede captar talento, sobre todo talento tecnológico, para incorporarlo a este tipo de proyectos durante 3, 4 años si hay ley de función pública. Y la solución francesa que pongo aquí es que la ley de transformación de la función pública francesa ha ido a un modelo mucho más flexible, un modelo de 6 años. Ha ido a un modelo de 6 años porque este modelo de 6 años permite, además en estos proyectos que van a ser más largos de lo que inicialmente se piensa, creo que habría que flexibilizar este tipo de cuestiones. Y nos quedarían las conclusiones, ya para ir cerrando esta breve presentación, que es como se me ha dicho. El borrador es muy incipiente, como les pongo ahí, por tanto quedan todavía muchas incógnitas. Hay algunas cosas, creo que lo que está, con algunos matices, va a estar. Lo que no sabemos es luego lo que se va a incorporar, con lo que se va a incorporar. Esto es así. Lo que ya está prácticamente estará, insisto, con algunos matices y algunos cambios puntuales. Pero lo que sí parece cierto es que se incorporarán algunas cosas más. Si no, nos hubiese tenido un mes, prácticamente un mes, como va a pasar desde el 24 de noviembre que se difundió el primer borrador, hasta que se apruebe definitivamente el decreto ley en Consejo de Ministros el día 22. Creo que hay muchas lagunas todavía y, por tanto, estas lagunas no son fáciles de subsanar. Insisto en lo que he dicho, puede tener efectos importantes si se hace bien en las estructuras y procesos. Estructuras, procesos y personas. Yo creo que es la triada para hacer una buena gestión pública, es tener estructuras ágiles, flexibles, digamos, procesos adecuados, no burocratizados, también con sistemas también de control de gestión importantes, y luego la gestión de personas. Yo creo que este es uno de los elementos trascendentales del modelo. Y bueno, la duda que a mí me cabe, conociendo un poco la administración española como creo que la conozco, es hasta qué punto se va a estar a la altura de las circunstancias. Los retos son enormes, es decir, el sector privado es mucho más ágil. Vamos a ver si las fórmulas de colaboración público-privada pueden evitar estas rigideces de este modelo, porque aquí lo que se está haciendo en el Real Decreto Ley es básicamente tener un sistema interno, endógeno, principalmente de gestión de fondos, pero no endógeno de tramitación burocrática de esos gestión de fondos. Lo que no se nos está diseñando en este Real Decreto Ley, y este es el gran problema, es toda la parte exógena. Es decir, toda la actuación exterior donde la colaboración público-privada va a ser una de las piezas nucleares. Y en el caso de la administración pública, lo que yo advierto es que si no se corrigen todos estos primeros déficits que tiene este modelo, nos pueda dar lugar, si se hacen bien las cosas, a un sistema, digamos, de una administración pública de 2 velocidades. Una administración pública adaptada más bien al contexto post-COVID y una administración pública pues, que todavía sigue con sus viejos usos, costumbres y con las lentitudes y dificultades de gestión que la misma tiene. Y en fin, quedo a la espera de lo que ustedes me planteen en sus intervenciones. Gracias. Rafael. Yo creo que lo has definido muy bien a nivel macro, el tema de la estructura, procedimiento, personas, el tema de la administración paralela. Yo creo que además aquí, pues en nuestro modelo de administración territorial, pues no es lo mismo la administración general del Estado que las comunidades autónomas, que las entidades locales. Y bueno, yo creo que has puesto muy bien de manifiesto todas las incertidumbres a las que nos enfrentamos. Y bueno, cuando se publique el Real Decreto Ley definitivo podremos ir directamente a ver cómo resuelven esas incertidumbres y si finalmente se resuelven. Es verdad que Curro yo creo que ahora va a ir más en concreto sobre alguno de los temas que tú mismo has especificado, así que Curro te doy la palabra. Muy bien, muy buenas tardes, gracias
por la presentación, gracias a la escuela por la invitación a participar en la jornada. Yo de entrada, bueno, y un saludo a todos los que nos seguís desde el trabajo desde casa. Yo de entrada quería deciros que esta mañana casi me da un infarto porque tenía preparada la presentación en base al borrador de Real Decreto Ley que, como me decía Rafael, se había filtrado hace 2 o 3 semanas y que ya circulaba por algunas páginas web y blog especializadas en materia de contratación sobre todo. Y esta mañana me mandaron a primera hora una noticia de la cadena SER en la que se afirmaba que el Gobierno, Podemos y Partido Socialista había llegado a un acuerdo y había cerrado el texto de borrador de Real Decreto Ley. Me he estado moviendo esta mañana y he tenido la posibilidad de hacerme con ese texto. Es un documento que está fechado en versión de 15 de diciembre y entiendo que se parece mucho a lo que se va a aprobar la semana que viene, con lo cual voy a matizar o modular algunas de las consideraciones que ha realizado muy acertadamente Rafael en base a ese texto y por vuestra tranquilidad no cambia lo estructural, en lo importante no cambia mucho de lo que está circulando por ahí. Sí es verdad que al fin algunas cuestiones sobre las que se ha pronunciado Rafael, sobre todo el ámbito objetivo, el régimen básico y algunas particularidades de precepto que no estaban muy claras, también incorpora bastantes disposiciones adicionales que no estaban en el texto originario, pero en el modelo estructural es parecido a lo que estaba circulando. Mi presentación es muy extensa. Me ha pedido además Jesús Maza, porque sabe que soy exopositor y que hablo muy rápido, que vaya lento. Yo he hecho una presentación extensa en la que se hace una definición muy detallada de todos los aspectos que se contienen en el borrador de Real Decreto Ley en la versión que se maneja a día de hoy, en la última versión. Esta presentación está a vuestra disposición, con lo cual yo creo que voy a intentar surfear o pasar por encima en gran parte de las cuestiones y si queréis en la parte de debate, pues nos vamos centrando un poco en las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? En cualquier caso, insisto, con la lectura de esta presentación que está a vuestra disposición, yo creo que vais a tener un cabal conocimiento del contenido de la norma. Yo voy a pasar muy por encima de las cuestiones más macro o introductorias, pero sí quería hacer una breve reflexión un poco a qué nos enfrentamos, qué es en concreto eso que se llama plan de recuperación y el marco comunitario y en qué momento procedimental nos hallamos respecto de la aprobación del mismo y de las herramientas o mecanismos que permitirán vehicular todos estos fondos comunitarios. Porque yo les reconozco que llevaba varias semanas con un poco de ansiedad, ¿no? Porque veía tantas noticias de que se estaban presentando proyectos y demás, y yo seguía sin conocer la norma, porque todavía no se ha aprobado, como se ha dicho, ni siquiera el reglamento comunitario ni el nacional. Entonces tenía muchas incertidumbres y dudas y tenía una impresión de que me estaba quedando atrás en relación con algo. Cuando uno profundiza un poco en las noticias de prensa en relación con estas convocatorias, estas ruedas de prensa que están haciendo, sobre todo en el ámbito local, los responsables públicos, si ven la letra pequeña, realmente aclaran que todavía no estamos en ningún momento de convocatoria formal o oficial. Ese momento todavía no ha llegado y ahora veremos un poco el interprocedimental, pero todavía queda tiempo. Básicamente, lo que se está haciendo por parte, sobre todo de las entidades locales y comunidades autónomas, es rescatar muchos proyectos que tenían en el cajón, porque no hubieran obtenido un EDUCI, otra fuente de financiación comunitaria, y se está pretendiendo elevarlo a través de las comunidades autónomas para que en su momento, cuando llegue el momento oportuno de elaboración y aprobación del plan definitivo que el Gobierno de España remitirá a la Comisión Europea, puedan tener cabida de alguna manera. Pero todavía, yo creo que quizá la primera idea, fuerza o mensaje es tranquilidad, en el sentido de que aún no estamos en fase de convocatoria de presentación de proyectos. En relación con los tiempos, estamos en el primer paso, en el borrador de Plan Nacional de Recuperación que ya presentó el Gobierno, pero que todavía no se ha aprobado el definitivo. El Real Decreto Ley por fin define la naturaleza del instrumento del plan de recuperación, que no es más que soft law, es un instrumento planificador que requiere su tramitación, su audiencia a las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales, y será definitivamente aprobado por parte del Consejo de Ministros para su remisión y aprobación cuando proceda por parte de la Comisión. Por lo tanto, aunque los plazos son muy ajustados, todavía
tenemos varios meses por delante para la elaboración del plan de recuperación español. Lo que sí se está haciendo ahora es una fase prospectiva que nos va a dar algunas ideas en cuanto a las características o a los requisitos de los proyectos financiables, bien con el plan de recuperación o bien con carácter general con cualquiera de los demás instrumentos financieros que se prevén en el marco comunitario 21-27 al que se refería Rafael. Sabéis que hay algunos procedimientos de información previa, de manifestación de interés, como se han denominado, que no son más que una especie de consulta preliminar de mercado, que no tienen tampoco efecto jurídico, y en la que los ministerios están preguntando un poco por tipología o características de proyectos. Yo he estado viendo algunos y me ha llamado la atención de los que están abiertos. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica tiene algunos, respecto de reto demográfico o proyectos relacionados con el hidrógeno, que son muy amplios, muy vagos en cuanto a las características, pero este del Ministerio de Industria, por ejemplo, ya define de alguna manera las características de los proyectos. Y estamos hablando de proyectos de presupuestos de más de 40 millones de euros, por ejemplo, o en el que se les requiere la intervención de al menos 5 entidades participantes, en las que al menos el 40% sean pymes y en el que haya alguna, cuanto menos, que tenga una especial capacidad técnica desde el punto de vista innovador. Esto ya os digo, son manifestaciones preliminares de interés, pero que nos demuestran, nos dan pistas un poco por dónde van a ir los tiros cuando llegue el momento de hacer las convocatorias correspondientes para los planes que se integren dentro del plan nacional correspondiente. Pero como digo, hay otras herramientas que son muy diferentes. En esta diapositiva, que es la que más me ha costado hacer para preparar esta intervención, pero que me ha servido mucho, hay un poco una fotografía del marco o arquitectura general de todos estos fondos de los que estamos hablando. Al final, siempre nos referimos a transferencias de dinero que viene de las instituciones comunitarias, que estas a su vez obtendrán de los mercados internacionales y que fluye en cascada a través del gobierno a las comunidades autónomas y en su caso a las entidades locales y que se podrán gastar de distintas formas. Y hay dos paquetes o dos elementos fundamentales de financiación de estos fondos. Los fondos generales, los proyectos tradicionales financiados con fondos europeos, a los que Rafael ya se ha referido y que estos continúan en el marco plurianual correspondiente y que se tendrán que gestionar con las herramientas tradicionales que siempre hemos tenido en España para aplicar fondos europeos o fondos propios, pues, fundamentalmente con técnicas de fomento tradicionales como son las subvenciones u otras ayudas públicas o en su caso mediante la contratación pública, licitando contratos que sean financiados y elegibles por la Unión Europea. Una cosa muy importante, como decía Rafael, ojo, que la administración continúa. Estamos en un momento crítico para España. Hay que tramitar miles de expedientes de regulación de empleo, ayudas de la dependencia, etcétera. Entiendo que estas medidas específicas, normativas y de gobernanza no pueden paralizar la actividad ordinaria de la administración. Dentro de esos dos paquetes, además de los fondos europeos con carácter general, hay unos específicos, nutridos en Europa por los Next Generation, que es los que dan lugar o dotarán el plan de recuperación, que es una variante más, una posibilidad de gestión de esos fondos europeos. Y para los cuales el borrador del Plan España puede claro y específico que se tendría que aprobar un Real Decreto Ley que regulase la aplicación de esos fondos financiados conforme al plan. Ese es el borrador que se aprobará la semana o el Real Decreto Ley que se aprobará la semana que viene y que tiene fundamentalmente tres tipos de medidas. Unas medidas de tipo general, estructurales, que permanecerán en el tiempo y como apuntaba Rafael, que es muy cuestionable que se hayan aprobado vía Real Decreto Ley, porque contienen modificaciones importantes a normas administrativas como la Ley 40/2015, que son modificaciones definitivas hasta que se cambien por otras y que dará lugar en su caso a la aprobación, si procede, por parte de las comunidades autónomas de las normas respectivas de autoorganización. Y por otro lado tiene disposiciones también genéricas para financiación de proyectos que no tienen por qué obedecer al plan de recuperación. Y a eso nos referimos fundamentalmente con la nueva figura de los planes o proyectos, estratégicos de recuperación económica, cuya denominación lleva a confusión, pero que no son más que proyectos estratégicos que podrán financiarse o no conforme al plan de recuperación. El Real Decreto Ley contempla fundamentalmente dos tipos de medidas: instrumentos de gestión del plan
y especialidades procedimentales. Este artículo, Rafael antes comentaba que efectivamente quizá lo que más nos llamaba la atención del borrador anterior era la indefinición en cuanto al ámbito objetivo y el carácter básico o no de la norma. Ya se ha definido con cierta claridad, estableciendo en el artículo primero que la norma regula 3 materias, fundamentalmente. En primer lugar, la gestión, programación, presupuestación y ejecución de políticas financiadas con fondos europeos, con carácter general. En segundo lugar, las medidas en particular, en especial, para la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, que serán unas medidas que tendrán una vigencia, o mejor dicho, una eficacia delimitada en el tiempo, hasta que de cara a su objeto, hasta que se cumpla y se ejecute el plan. Y en tercer lugar, esas medidas a las que Rafael se refería de gestión o de carácter general en cuanto a la modernización de las administraciones públicas. El apartado 4 del artículo aclara que estas disposiciones lo serán sin perjuicio de la posible normativa, en particular el reglamento que apruebe la Comisión o el Parlamento Europeo. En cuanto a las medidas de carácter general, yo no me voy a centrar en ellas, me voy a ir directamente al título tercero y sobre todo al título cuarto, que contiene las especialidades procedimentales para los proyectos que se financien conforme al plan, pero sí me quería centrar un poco en el tema de los PERTE, de los proyectos estratégicos, a los que antes se ha referido, y en los que la norma, en los artículos 8 y siguientes, ya define con bastante claridad cuáles son las condiciones o requisitos para la obtención de esa credencial. La declaración como proyecto estratégico por parte del Consejo de Ministros, insisto, con independencia de que dé lugar a una financiación conforme al plan de recuperación o no, al final no es otra cosa que una credencial, que debe tener o se deberían dar a una serie de efectos o consecuencias jurídicas. En la ley se establece cuál es el procedimiento con carácter general sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, cuáles son los condicionantes o criterios para aspirar a ser un proyecto calificado como PERTE, o en su caso un conjunto o grupo de proyectos que puedan integrarse con un mismo objetivo o finalidad común, y sobre todo establece la regulación del registro estatal de entidades interesadas en estos planes, que en un principio se adscribía al Ministerio de Industria y al final ha quedado en manos del Ministerio de Hacienda, y especialmente las consecuencias jurídicas para la calificación o acreditación como proyecto estratégico. Y aquí, sin perjuicio de lo que podamos debatir al final, en el turno de preguntas, parece que la norma se queda bastante corta, porque así como en algunas normativas autonómicas, y esta era una propuesta que hacía la COE en su proposición de borrador de norma, se dota a los proyectos estratégicos de una serie de características jurídicas, sobre todo que determinan la prevalencia, dado el interés supramunicipal o suprarregional, sobre los instrumentos de ordenación territorial y las normas urbanísticas o medioambientales. Aquí el único efecto que el artículo 11 de la norma da a estos proyectos estratégicos es la posibilidad de que se otorgue directamente una subvención o participar en procedimientos restringidos de otorgamiento de subvenciones o de instrumentos de colaboración público-privada a estos proyectos declarados estratégicos. Realmente, con la normativa actual de la propia legislación de subvenciones, no sería necesaria una declaración de proyectos estratégicos de interés general para proceder a dar una subvención excepcional o directa, pero bueno, es una especie de credencial de este tipo de proyectos. Centrándonos en el ámbito o las especialidades de gestión, en la presentación tenéis de forma detallada cada una de las innovaciones, o mejor dicho, especialidades que se dan respecto de la normativa general para esos proyectos financiados conforme al plan. No estamos hablando de proyectos financiados con fondos europeos, sino con carácter general a proyectos financiados conforme al plan. Básicamente son 5 tipos de medidas. Medidas de flexibilización en cuanto al control presupuestario, que supone una flexibilización, como digo, de la Ley General Presupuestaria, y medidas de agilización en cuanto a la fiscalización o control previo, dotándose de determinadas prerrogativas a la intervención general del Estado. En este caso, y abundando un poco en las consideraciones que hacía Rafael, habrá que ver, en su caso, cómo la normativa autonómica realiza la aplicación correspondiente, en su caso, de estas reglas de flexibilización, y contiene, en el capítulo segundo, 2 especialidades importantes. Una, la consideración de aprobación urgente de toda la normativa de desarrollo, todos los reglamentos que requiere
la ejecución de este Real Decreto Ley y, sobre todo, la tramitación urgente y despacho prioritario de todos estos procedimientos de gastos financiados conforme al plan de recuperación. Esto supone la reducción también a la mitad de los plazos, pero implica, desde mi punto de vista, pues una opción que no deja de ser un brindis al sol, en la medida en que la reducción de plazos que corresponden a la Administración, ya lo sabemos por experiencia de muchas normas de agilización de trámites, quedan papel mojado si no se dan o no se dotan unas consecuencias jurídicas de incumplimiento de esa obligación de resolver en plazo. Ya sabéis que conforme al artículo 25 de la Ley 39, la no resolución en plazo de un procedimiento iniciado de oficio favorable al interesado, pues tiene por consecuencia que sea desestimada o no reconocido el derecho correspondiente. En segundo lugar, por otro lado, se contiene una serie de especialidades en materia de contratación pública. Esto era una de las materias más esperadas, una de las materias siempre estrella, y en las que las especialidades que se introducen para la gestión de los contratos financiados conforme al plan son muy relativas, no hay grandes sorpresas. Es cierto que aquí el ámbito del legislador no es mucho, porque como sabéis las directivas comunitarias son muy desarrolladas y por tanto en contratos por umbrales superiores a los sujetos a regulación armonizada no hay mucho margen de maniobra, pero sí es cierto, y también es una cuestión sobre la que si queréis podemos comentar en el debate, hay una cierta sensación de oportunidad perdida en cuanto se podían haber incluido mecanismos muy interesantes y que llevan demandándose desde hace meses, modificación de medidas en materia de la fase de ejecución de los contratos, pago por calidad o por resultado, en fin, una serie de técnicas o generalización de técnicas de racionalización de contratación pública, que hubiera sido una oportunidad interesante para introducir como experiencia, como medida experimental para la gestión de estos fondos. Las novedades más importantes las tenéis en la presentación, no me voy a detener por razones de tiempo, pero básicamente se reducen determinados plazos y se amplían los umbrales correspondientes para la utilización del procedimiento abierto simplificado y supersimplificado. De nuestra experiencia, las entidades, los órganos de contratación que están formados, profesionalizados y que tienen sus pliegos tipos bien desarrollados y demás, suelen ganar mucho desde el punto de vista de la eficiencia cuando utilizan este tipo de procedimientos. Ya sabéis que ahora mismo no está del todo clara la implementación de estos procesos de carácter simplificado, dado que el ROLEFE no termina de funcionar con la finalidad inicial que contemplaba la ley de contratos, en la medida en que lo que se pretendía es que el registro de licitadores se fuera nutriendo de manera continua por parte de estos en relación con sus requisitos de capacidad y solvencia y que automáticamente se verificara por parte de los órganos de contratación, y ahora mismo eso está de alguna manera aparcado, pero es cierto que son procedimientos que en un momento dado y con una serie de criterios objetivos permiten que en una sola sesión la mesa o el órgano de asistencia pueda resolver la licitación correspondiente en unos plazos muy breves de tiempo. Por lo demás, las cuestiones que se introducen en materia de contratación pues bien referidas al régimen de duración de los contratos, sin establecer tampoco novedades importantes respecto de lo ya existente, la elaboración de pliegos tipo, etcétera, que son disposiciones que contiene la propia ley de contrato. Y hay una cuestión que me llamó la atención sobre todo en relación con el encargo a los medios propios. Veréis, viendo un poco los periodos temporales que manejamos, y dado que vamos a necesitar unos meses para la aprobación del plan, la revisión a la Comisión Europea y la articulación de esos mecanismos de colaboración público-privada que se establecen, mi impresión es que en 2021, porque ya está pintado en los presupuestos generales del Estado, las transferencias de cantidades importantes para la ejecución de estos fondos, posiblemente el primer plan de choque va a ser la articulación o la ejecución de los fondos a través del sector público instrumental, fundamentalmente a través de fórmulas de encomiendas de gestión. Hay modificaciones importantes en la ley, de la Ley 40/2015 y de la figura de los encargos de ejecución. Hay una previsión que estaba en el texto inicial, que era la excepción, la exoneración del límite de subcontratación al 50% en el caso de la subcontratación por parte de entidades que recibieran un encargo, y eso se ha suprimido en el texto de 15 de diciembre. Una cuestión muy relevante, pero en cualquier caso la impresión que nos da es que va a haber bastante flujo
de transferencias que se canalizarán a través de encargos a medios propios, sobre todo en la Administración General del Estado. Se reducen los plazos de recurso especial en materia de contratación y otra serie de especialidades en materia de contratos financiados conforme al plan. Y por último, se establecen una serie de innovaciones o especialidades en materia de convenios financiables con estos fondos y también medidas de agilización en materia de subvenciones. Aquí es curioso porque el texto normativo, aunque en principio en este título solo se refiere a actuaciones financiadas con el plan, cuando habla en los preceptos relativos a subvenciones se refiere con carácter general a fondos europeos. No sé si es un error o es que estas medidas se permiten su aplicación a cualquier tipo de fondo comunitario. Lo más importante son las modificaciones que hay o las especialidades en materia de justificación. Ya sabéis que lo difícil no es obtener una subvención y que te la den, lo más difícil es justificarlo, ¿no? Es incluso más difícil que cumplir materialmente con el proyecto. Tenemos una normativa y una jurisprudencia que la ha desarrollado en España excesivamente formalista, muy rigorista en cuanto a la fase de justificación de las subvenciones, y eso ha conllevado en los últimos años a muchos problemas de reintegro. Yo muchas veces lo digo a los operadores privados, los clientes cuando quieren pedir una subvención, le digo que se lo planteen muy bien antes, y sobre todo si tienen capacidad después para justificar los gastos, porque es muy indeseable que pasen 6-7 años y tengas que hacer un reintegro con los intereses correspondientes. Entonces, en este sentido, si hay modificaciones o especialidades importantes en relación con la cuenta justificativa, la aportación de facturas y determinadas declaraciones responsables en las que se elevan los umbrales, como veis en la presentación. Hay innovaciones o especialidades también en materia de evaluación ambiental para este tipo de proyectos financiados conforme al plan. Sabéis que uno de los obstáculos o de las dificultades más importantes que se suelen encontrar los inversores a la hora de ejecutar un proyecto especialmente significativo es la dimensión territorial y medioambiental. Aquí hay una modificación también muy importante en las disposiciones adicionales de la Ley de Evaluación Ambiental para reducir determinados plazos y trámites, pero deberemos tener en cuenta que aquí hay también una normativa autonómica muy importante. Las comunidades autónomas, la mayoría en sus estatutos de autonomía, tienen competencias adicionales en materia de protección ambiental y habrá que ver si adaptan o no su normativa para agilizar este tipo de trámites a los proyectos financiados conforme al plan. Y termino refiriéndome a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del plan. Una cosa son los instrumentos de colaboración público-privada con carácter general, para la ejecución de políticas públicas y de fondos europeos, y en concreto, ¿qué plantea? ¿Cuál es la opción o la solución que da el Real Decreto Ley para la ejecución del plan de recuperación? Pues básicamente 3 figuras. Una, la agrupación de personas públicas o privadas sin personalidad para que sean solicitantes de incentivos o subvenciones. Lo que se prevé básicamente es que las bases reguladoras establezcan la obligatoriedad de que se deba concurrir de manera temporalmente agrupada en una entidad que no tiene por qué tener personalidad jurídica para ser beneficiario. Esto ya es una posibilidad que preveía la Ley General de Subvenciones, que tiene sus ventajas y también sus riesgos. Ojo, porque la responsabilidad de los partícipes es solidaria, y hay alguna jurisprudencia en relación con el incumplimiento de algún requisito por parte de alguno de los componentes y cómo eso afecta a los demás. Por tanto, el primer consejo sería, ojo con quién nos asociamos a la hora de concurrir a un proyecto de este tipo. En segundo lugar, el régimen de los consorcios, que como decía Rafael, permiten la participación de socios privados, siendo corporaciones de derecho público y que, entre otros efectos, a la hora de licitar, se someten íntegramente a la Ley de Contratos del Sector Público. Y una novedad importante que ha introducido el borrador de hoy, que hemos conocido hoy, es que incluye como fórmulas de colaboración la sociedad de economía mixta, también existentes en nuestro ordenamiento jurídico, y en las que, siendo de capital mayoritariamente público, permiten, siempre que la elección del socio privado se haya realizado conforme al principio de publicidad y competencia, la adjudicación directa de un contrato concesional. Me ha llamado mucho la atención la inclusión de esta figura, dado que la sociedad de economía mixta realmente no está pensando tanto en la gestión de proyectos, sino en la gestión de servicios. Es una forma de gestión indirecta de gestión de servicios públicos, tradicional en el agua y en otros ámbitos, y no tanto para la ejecución de proyectos acotados temporalmente, ¿vale? Pero se ha metido dentro del borrador de norma. De alguna manera, esta es la fotografía como quedan las formas o mecanismos de colaboración público-privada existentes, financiables o no conforme al plan.
Yo aquí llamaría un poco una reflexión, porque muchas veces cuando hablamos de colaboración público-privada, sobre todo del lado del privado, estamos siempre pensando en un esquema en el que yo obtenga algún tipo de facturación o retribución del cliente que es la administración. Los formatos de colaboración público-privada son más que eso. Son mecanismos que, a través de alguna de las herramientas legales, permiten caminar o transitar junto con la administración para compartir riesgos y resultados y para lograr objetivos de interés común. Básicamente, en la Liga, en la Champions League, un poco de cómo quedarían estos instrumentos de colaboración con la nueva normativa, tendríamos en primer lugar a los convenios de colaboración, tanto público-privado como público-público, debiendo hacer la llamada de atención que siempre realizamos. Ojo, que el Tribunal de Cuentas y los órganos de fiscalización llevan mucho tiempo diciendo que un convenio de colaboración no es un contrato y no pueden cubrir contraprestaciones o una relación sinanasmática. Ambas partes ponen algo en común para la consecución de objetivos también comunes. La figura de los consorcios y sociedades mixtas, que como hemos dicho, se refuerzan y no hay prácticamente nada nuevo respecto de los contratos de concesión, salvo algunas previsiones relativas a la tasa de retorno, pero parece que sigue siendo una figura un poco, tras la situación derivada de las radiales, etcétera, en España, que está apartándose de alguna manera para la ejecución de este tipo de proyectos compartidos. Hay dos novedades que no solo son realmente, una es las asociaciones temporales sin personalidad, que pueden agrupar entidades públicas o privadas, como hemos visto, para ser beneficiarios de las ayudas, y los proyectos estratégicos que se canalicen a través de las distintas formas y las cuales también pueden participar socios de tipo público. En cualquier caso, y esto lo ha comentado muy bien Rafael, la Unión Europea y España debería tomar nota de ello para evitar errores que cometimos en el pasado. Ponen mucho el foco en la importancia de la confinanciación de este tipo de proyectos por parte de los operadores privados, que al menos uno de cada 4 euros que se financien sean de capital privado, para compartir riesgos. Yo, para concluir, lanzaría un mensaje positivo, porque hay tantas cosas que se podrían decir desde el punto de vista negativo de las amenazas que tenemos y de la situación que estamos viviendo, que creo que es importante que entre todos seamos positivos y lancemos un mensaje de optimismo y de oportunidad. España, como bien decía Claudia, es muy pendular, y pasamos de una época en la que los años 90 todo valía, después se montaban los expedientes a posteriori, a otra época, después de la crisis económica, en la que se ha fiscalizado de una manera prospectiva determinadas políticas o formas de gestionar lo público de manera también muy rigorista, incluso con un exceso del ámbito penal que ha llevado a una situación de parálisis absoluta en la administración o de agotamiento, como se decía antes. Y ahora no estamos para tonterías, estamos en un momento crítico y yo pediría que el péndulo se quede por una vez en el medio, que hagamos las cosas con sentido común, que no todos los proyectos van a valer para todas las herramientas o formas jurídicas que estamos viendo y que hagamos un ejercicio de autocrítica tanto desde el punto de vista de lo público como incluso de lo privado. Yo soy funcionario y siempre lo digo, soy funcionario en excedencia y creo que los empleados públicos tenemos que mirarnos un poco nuestro papel, nuestra misión, tenemos que dejar de ver al privado como un enemigo, tenemos que poner un poco el foco también en el inversor privado y tener cierta empatía en los riesgos que asume. Pero también desde el punto de vista de los privados tenemos que tener un poquito de visión a largo plazo. Muchas veces vemos la administración como un cliente al que facturar y yo pediría que fuéramos un poco jirafas, que tuviéramos los pies en el suelo pero la mirada un poco alta. A veces que estos instrumentos de colaboración dan su retorno más a largo plazo en términos reputacionales y tenemos que mirar también el retorno a la sociedad de muchos de estos proyectos colaborativos. Con esto termino y os doy las gracias por vuestro tiempo y si tenéis alguna duda pues lo comentamos ahora en el turno de preguntas. Gracias, Curro. En primer lugar, deciros que tanto la presentación de Curro como la de Rafael os la remitiremos a través de la escuela por correo electrónico. Yo me quedo también, Curro, con tu mensaje de tranquilidad que has dado al principio, porque es verdad que, bueno, como bien decías en tu presentación, pues estas semanas ha sido un poco una vorágine de noticias, de
con ese carácter prospectivo que están haciendo algunas comunidades autónomas, algunas diputaciones, pues es verdad que se ha solicitado información y eso ha generado un desasosiego generalizado en cuanto al tema de los proyectos, rellenar fichas y demás, que me consta y lo he vivido en primera persona, pero bueno, es verdad que era una prospección y que eso no implica nada, todo empezará ya a partir del martes que viene, cuando se publique el texto definitivo. Ya se están formulando algunas preguntas, si queréis paso a comentárosla. Yo tenía también apuntada alguna otra, pues si nos da tiempo os la haré. Y bueno, por ejemplo, pregunta Luis Enrique Flores Domínguez, que es el secretario del Ayuntamiento de Sevilla, al que saludo. Pregunta, ¿en qué medida incide esta normativa en las corporaciones locales? ¿Podrán gestionar fondos directamente? Si me permitís añadir una cuestión, sí que se ha comentado que los proyectos iban a tener una cuantía mínima que iba a ser elevada. Entonces, es verdad que yo creo que la prospección también se estaba intentando buscar la manera de aglutinar esos proyectos para que de alguna manera esos ejes transversales de digitalización, de territorialidad puedan implementarse, y yo entiendo que ahí sí que tendría un papel importante la comunidad autónoma. Pero como pregunta, ¿qué papel podrían tener las entidades locales y en qué medida podrán gestionar estos fondos? Rafael Curro, el que se anime primero. Bueno, Luis, al que conocemos bien y que es un brillante administrativista también, yo creo que no está formulando una pregunta, ¿no? Lo que está planteando es una crítica, una reflexión, porque efectivamente en la norma no hay prácticamente ninguna referencia al ámbito local, que vemos que últimamente es la gran olvidada de cualquier tipo de medida de este tipo. Lo hemos visto durante las no excepcionales del COVID y lo estamos viendo ahora. Las comunidades autónomas podrán adaptar sus organizaciones y tendrán normativas de agilización especial, pero el ámbito local queda totalmente al margen, al menos en el plano normativo. Sí, bueno, yo ratificaría la impresión y el juicio, la valoración que ha hecho Curro. Básicamente, efectivamente, hay un problema absoluto de la administración local en este periodo. Y lo que pasa es que aquí el decreto, la nueva versión, como yo soy periférico, no he tenido acceso, como Curro, que tiene mejores recursos para hacerse con el último texto. Y yo vamos trabajando el texto anterior, que por lo que he visto pues se mantiene en buena medida con algunas aportaciones que muy bien has señalado y que creo que son muy interesantes. El tema de asignación de fondos va a depender, intuyo, de las dos grandes administraciones, de la del Estado y de las comunidades autónomas. Veremos el juego que dejan las comunidades autónomas a sus propias entidades locales. Que claro, por aquí jugamos con el escalonamiento competencial. Y aquí es importante, vamos a ver cómo actúan o cómo interviene cada nivel de gobierno autonómico a los fondos que le van a asignar, porque les van a asignar los proyectos que se van a asignar a estos fondos, a ver hasta qué punto las entidades locales van a poder participar en esta asignación. Pero vamos, el problema, por lo que yo no he terminado de ver, y tú, Curro, a lo mejor tienes mucha mejor información porque has leído el texto final, el texto final o el que hoy en día es el texto final, ¿sí? es hasta qué punto este decreto ley establece algún tipo de procedimiento interno de asignación. No, lo único que afina un poco más es el procedimiento, que eso no estaba en el anterior, es la naturaleza del plan, que no se ha aprobado, que no se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros, por parte del Gobierno, y establece el reparto de competencias de los organismos o mecanismos de gobernanza, que ya habéis comentado, en el que ha habido esa discusión y que, mi modesta entender, es totalmente inoperativo, ¿no? Al final depende de una comisión en el que, por cierto, se ha elevado el número, ya no son solo los ministros, sino 26, creo, si no me equivoco. Se han incluido varios secretarios de Estado, que tienen unos organismos de apoyo y demás, pero parece que el cuello de botella va a estar hacia arriba. Y nada más que el proceso yo sigo teniendo las dudas sobre el proceso de elaboración, pero entiendo que
a través de los ministerios se canalizarán las propuestas de plan, de proyectos, perdón, que se incluyan dentro del plan, y las comunidades autónomas tendrán la voz en la conferencia sectorial correspondiente, que entiendo es una merienda de negros, si me permite la expresión, pero no queda nada ahí del ámbito local que parece que se canalizarán a través de las comunidades autónomas. Desde luego tiene toda la pinta a día de hoy que será como los dos bien estáis. Lo que sí intuyo, creo que por lo que está pintado en la Ley General de Presupuestos, que habrá una parte importante, porque ese proceso va a tardar, ese proceso de canalización de proyectos, con lo que va a haber una parte importante inmediata que se canalizará vía transferencia de financiación a las administraciones competentes según las materias, y que estas ejecutarán directamente los fondos, sobre todo, entiendo, al principio, en un primer momento, en el primer semestre de 2021, a través de medios propios. Y ahí las oportunidades serán más bien indirectas para los operadores privados vía licitación de contratos. De contratos. Entiendes, Curro, que serán medios propios de la Administración General del Estado, ¿verdad? O no, en este caso no. O la parte de transferencia a las comunidades autónomas, en su caso, cada una hará lo que estime oportuno, pero el olfato un poco me dice de la parte porque va un poco en paralelo. Hay algunas medidas del Real Decreto Ley estructurales, entre comillas, que ya estaban contempladas en la Ley General de Presupuestos, que ahora está en fase de aprobación por el Senado. Y esa adaptación que se hace a las entidades públicas empresariales, el resurgimiento de las agencias, para que puedan ejercer en su caso determinadas potestades. Ya sabéis que, bueno, es cierto que la Ley General de Subvenciones permite en ciertos casos que entidades instrumentales de base privada puedan dar subvenciones, pero son muy cuestionadas. Yo creo que la idea es reforzar la administrativización del sector público institucional para que puedan canalizar convocatorias de fondos, IDA, ECD, etcétera, en un primer momento. Curro, tú que has tenido quizás acceso a ese texto final, o por lo menos más aproximado a lo que se va a aprobar el martes que viene en Consejo de Ministros, ¿sabes cuál va a ser el importe mínimo de los proyectos que se está barajando? Aquí no se dice nada, o sea, distinguimos dos partes, ¿no? La parte del plan, que eso obviamente ahí no hay nada, no se dice absolutamente nada, simplemente serán materias conforme a lo que ya sabemos, las líneas estratégicas, y de los PERTE, que como insisto, pueden financiarse conforme al plan o no, de los proyectos estratégicos no se da ninguna cifra concreta, ni de volumen de empleo generado, ni de cuantía de valor estimado en sí del proyecto, no se dan una serie de reglas genéricas sobre las características de este proyecto. Vamos, básicamente son proyectos que son conceptos jurídicos indeterminados, proyectos que tengan una importante contribución al crecimiento económico, que permitan combinar conocimientos, recursos y actores económicos, un importante carácter innovador, que suponga un riesgo tecnológico financiero elevado para el privado. En fin, son conceptos jurídicos que deberán delimitarse en el desarrollo reglamentario que se haga del registro para ser entidad interesada de los PERTE. Vale, entiendo que en ese desarrollo reglamentario ya tendremos más información sobre esta cuantía mínima de proyectos o qué requisitos deberán cumplir cada uno de los proyectos para poder ser financiados. Sí, entiendo que habrá una tipología muy diversa, porque Claudia, si te ves, por ejemplo, en las declaraciones, manifestaciones de interés que hemos visto, lo mismo que el Ministerio de Industria ya parece que está pensando en proyectos muy relevantes desde el punto de vista cuantitativo y territorial. Hay otros proyectos que necesariamente no pueden serlo, por ejemplo, esos proyectos de carácter demográfico que se refieren a municipios de menos de 5.000 habitantes, pues tendrán otro tipo de tipología, ¿no? Fenomenal. Os traslado también alguna pregunta de los asistentes. Claudio González, mi tocayo, pregunta, él como jefe de compras de IASA, que es una empresa pública con rango de PANA, según la Ley de Contratos del Sector Público, y le gustaría saber si este tipo de entidades van a poder gestionar estos medios, o bien cómo van a poder contar con ellos. Yo creo que ahí las entidades del sector público van a poder participar tanto de manera activa como de manera pasiva, es decir, como beneficiarios directos o como operadores que gestionan
los fondos. Dependerá un poco de la organización que se haga en cada comunidad autónoma de esos medios, pero las figuras de colaboración público-privadas, consorcios, agrupaciones temporales, etcétera, contemplan que estén participadas o compuestas por entidades públicas también. O sea, que si una entidad, entiendo, del sector público no es gestora directa o responsable directa de ejecución de proyectos financiados con fondos, como pueda ser el CEDET, el IMAE o la Agencia Nacional de Energía, por decir algún caso, pues podrán optar por la vía de ser solicitantes de, no de asignación, sino de ser solicitante o beneficiario mediante alguno de estos mecanismos con entidades de naturaleza privada. Muy bien. Gracias, Curro. Hay otra pregunta, Rafael, sobre el artículo 66 del borrador del Real Decreto Ley, que según tengo aquí es el artículo 66, subvenciones de concurrencia no competitiva con cargos relacionadas con el uso de fondos europeos. Preguntan, habla de adjudicaciones directas por orden de llegada, sin concurrencia competitiva. ¿Saben cómo van a funcionar? ¿A qué tipo de proyectos se va a aplicar? Yo, vamos, no tengo ninguna información adicional a lo que dice el Real Decreto. Bueno, el proyecto, el borrador, el primer borrador del Real Decreto Ley. Por tanto, aquí un poco podría añadir. Quizá ocurra una vez más, que es el que tiene la última versión o la penúltima versión, es el que nos puede dar alguna, nos puede ilustrar algo más sobre esto. Pero vamos, yo aparte de lo que dice el proyecto de Decreto Ley, no tengo más información al respecto. No dice prácticamente nada. Ahora es el 63, sí, el número de este precepto, y básicamente dice, yo entiendo lo mismo que dice la Ley General de Subvenciones, que aquellos procedimientos, aquellos proyectos que vayan dirigidos a financiar actuaciones o situaciones que no requieran valoración comparativa de solicitudes, pues se tendrán en cuenta en orden de llegada, en orden de presentación hasta el agotamiento, supongo, de los créditos presupuestarios correspondientes de la convocatoria, y en el ámbito estatal dice que las bases reguladoras se aprobarán mediante orden ministerial, con lo cual me parece que es una previsión un poco genérica y similar a los instrumentos que ya contamos. Fenomenal. Pregunta también dónde quedarán los proyectos de menor presupuesto. ¿Cómo van a poder articularse estos proyectos de menor cuantía? Cadena. Yo creo que ya se ha contestado un poco esa pregunta, ¿no? Dependerá es que yo creo que la clave del entendimiento de esto es que hay fuentes de financiación generales o tradicionales, y lo único que se crea es unas especialidades para gestión de determinados instrumentos que se hayan financiado conforme al plan de recuperación, pero no está definido normativamente las características, como ya hemos dicho, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, más allá de conceptos generales de estos proyectos. Fenomenal. También hablan de la convocatoria del Ministerio de Industria, de las manifestaciones de interés. Yo creo que lo tienes recogido tu Curro en tu presentación. Entiendo que está ahí, que son manifestaciones de interés, que no tienen ningún carácter vinculante y, bueno, se establecen en 40 millones de euros también, pero bueno, de momento entiendo que no sabemos nada y que además están dirigidas a los proyectos estratégicos, ¿verdad? Sí, están abiertas en plazo de presentación de propuestas, en una consulta preliminar de mercado. Al final, tantear un poco qué proyectos para que en su caso, pues, las condiciones que se puedan fijar en su momento, los instrumentos de planificación que se vayan elevando, pues incluyan un poco esas características, ¿no? Sí. No estoy de acuerdo, Rafael. No sé si tienes algo que añadir a lo que No, yo tengo la perplejidad, que es una perplejidad que me quema un poco, que en realidad quedan, a pesar de lo de todas las aclaraciones que nos han sido muy ilustrativas, que nos ha hecho Curro sobre el penúltimo borrador o el penúltimo ya borrador antes que está en la antesala del Consejo de Ministros, quedan infinidad de preguntas sin resolver.
Como decía el secretario de Sevilla, bueno, ¿hasta qué punto las entidades locales van, los proyectos de menor cuantía? Esto es importantísimo. Importantísimo para la pequeña y mediana empresa, es importantísimo para las entidades locales de tamaño que no sean macro entidades locales. Y es decir, bueno, hay una serie de niveles de gobierno y una serie de actores que todavía van a salir de aquí, y supongo de la lectura del Real Decreto Ley, en el momento que se publique en el Boletín Oficial del Estado, con más preguntas que certezas. Esto es la perplejidad que a mí me causa, porque aquí es cierto que es muy, vamos, rompo una lanza, aunque yo he sido muy crítico con esto, y además recientemente rompo una lanza por la ventana de oportunidad que tiene, pero también seamos conscientes de que es importante que la transparencia luzca también en este tipo de cosas, cuando nos estamos jugando tanto y cuando hay tantos actores, digamos, merodeando y con expectativas importantísimas. Y aparte, bueno, desde un punto de vista de dónde van a ir estos recursos, a qué proyectos y en qué medida se va a poder participar o no. Creo que este tipo de incógnita no se puede mantener sine die. Esta es la perplejidad que yo tengo, porque me da la impresión de que no tengo la última versión, ya cuando me haga con ella, pues la analizaré, pero me parece que van a seguir muchas preguntas abiertas. Y creo que algunas preguntas que están planteando aquí tampoco van a tener respuesta. ¿Ahí que tendremos que esperar a un desarrollo reglamentario posterior? Intuyo que habrá que esperar al desarrollo reglamentario. Hay una parte importante también que apuntaba Rafael, que es el ámbito de normación autonómica. En los últimos, yo es que no quiero ser crítico porque entonces, al que cada día tiene su afán, las cosas por un mensaje positivo. En los proyectos estratégicos, por ejemplo, la ley, aunque demora el desarrollo reglamentario de las condiciones concretas de acceso al registro, establece que no se someterán a plazo para la acreditación como proyectos estratégicos. Buena noticia, o sea que ya os digo que no cunda el pánico, cada día tiene su afán y vamos a ir viendo. Pero es verdad que en este derecho excepcional en el que estamos viviendo este último año, y ha pasado con muchas medidas normativas vía extraordinaria y urgente necesidad para paliar las consecuencias del COVID, hay un atropellado mecanismo alocado normativo en el que quizá no tiene en cuenta el reparto, una maduración más o menos sosegada del reparto de competencias Estado-comunidades autónomas. Y eso es fundamental, porque ahora las comunidades autónomas tendrán, en su caso, que aprobar las normativas propias dentro de sus títulos competenciales para el desarrollo y ejecución de las competencias financiadas con estos fondos. Con lo cual, yo creo que hay un paso también importante en el que hay que esperar, que es la aprobación al desarrollo por parte de las diferentes comunidades autónomas. Y luego, como decía, hacer un poco una reflexión de las consecuencias jurídicas a las que anudamos determinadas figuras, para que no queden en papel mojado. Los proyectos estratégicos están muy bien, si cumplen los requisitos, son proyectos tractores que crean potencialmente mucho empleo, vertebran el territorio y demás, pero si resulta que después de meses de trabajo no se da una licencia de urbanismo, no se da una licencia de actividad por parte del ayuntamiento donde se van a ubicar, pues todo esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, no sé si estamos a tiempo, bueno, una norma que también ha pasado estos últimos meses, no nos extrañe que se vaya enmendando posteriormente las semanas siguientes con algunas modificaciones, habrá que ir afinando y se tratará de hacer las cosas lo mejor posible para que ese dinero no haya que devolverlo, en su caso, por inadecuada utilización. Pero bueno, insisto en que sería positivo y yo creo que ya lo estamos haciendo nosotros mismos a la hora de anticiparnos y estudiar un proyecto que va a salir posiblemente la semana que viene y analizando poco a poco esas medidas normativas y ver cómo se van canalizando, ¿no? Sí, de este desarrollo reglamentario, bueno, Jesús me está diciendo que intentemos acabar a las 6, así que vamos a intentar ser breves y yo tampoco ser muy preguntona, pero entiendo que de este desarrollo reglamentario todavía no tenemos ningún borrador ni del marco normativo que vayan a desarrollar cada una de las comunidades autónomas. Entiendo que es una de las preguntas de los asistentes. Entiendo que todavía no hay nada y que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas. Casi todas las disposiciones adicionales, cuando se refieren a los plazos reglamentarios, hay dos medidas. La de reducción a la mitad de los plazos de la elaboración normativa de estos reglamentos, que bueno, también daría lugar a otra reflexión. O sea, aprobamos la ley por decreto ley, que no tiene prácticamente tramitación ninguna, y ahora el reglamento de desarrollo
o sometemos a todo procedimiento. Es un poco absurdo, pero bueno, dicho esto, el desarrollo reglamentario, las disposiciones adicionales, lo que prevén es que se aprueben en un plazo aproximado de 2 o 3 meses. Son los plazos que para las distintas figuras, registro, etcétera, están contemplando. Lo que habrá que ver después si se cumplen, ¿vale? Claro. Aquí hay comunidades autónomas que están tardando en aprobar un proyecto de reglamento prácticamente 9 meses. Esto, claro, ¿sí? Y en la que yo resido no tiene decreto ley, ¿eh? Entonces, claro, vamos a ver cómo se pueden dinamizar todo este tipo y acortar todo este tipo de plazos. Y lo que decía Curro es clarísimo, ¿eh? Blanco y en botella. Es decir, algo que se aprueba por Real Decreto Ley y luego las dificultades se estriban en el desarrollo reglamentario. La paradoja está servida, claro. Esto, ¿no? De todas formas, vamos a ver cómo queda y yo creo que es... Bueno, sí. Pues terminamos un poco como empezamos, ¿no? Poniendo de manifiesto las incertidumbres, pero yo creo que tanto Rafael como Curro ha sido muy, muy ilustrativo el análisis que habéis hecho del borrador del Real Decreto Ley. Curro igual ha hecho un análisis de un borrador posterior al que teníamos todos los demás, ha hecho ahí los deberes corriendo esta mañana, entonces creo que el análisis que hemos hecho hoy, Jesús, pues sirve mucho para que cuando publiquen ese Real Decreto Ley definitivo, pues todos podamos ir ya directamente a las cuestiones que nos interesan. Seguiremos teniendo incertidumbres, por lo que hablamos, pero tendremos que esperar a que haya ese desarrollo reglamentario y ese marco normativo por parte de las comunidades autónomas. Por acabar con un mensaje positivo, como dice Curro, pues es verdad que ha sido un año muy complicado a todos los niveles. A nivel normativo esto ha sido una locura de año, creo que no vamos a olvidar jamás. Pero bueno, estamos en el camino, estamos ahí, vienen los fondos europeos, viene el Real Decreto Ley y bueno, pues con seminarios y con webinar como los que hace la Escuela de Servicios Públicos, pues yo creo que podemos ir aportando nuestro granito de arena a las distintas instituciones, tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, para intentar organizar todo, incluso trasladar estas dudas que nos surgen y que luego esos desarrollos reglamentarios pues incluso las tengan en cuenta. Entonces, bueno, acabamos aquí. Yo creo, Jesús, para cumplir el horario, queda un minuto. Muchas gracias a todos y, bueno, Jesús, te doy la palabra. Bueno, muy brevemente para daros las gracias a todos. Han quedado algunas preguntas en el tintero. Entonces, lo que yo le voy a pedir a las personas que han preguntado, porque algunas sí tengo el nombre, pero otras son Jesús Maza y yo no la he hecho, que por favor nos las remitáis a la dirección de la escuela, que se la enviaremos a los ponentes para daros la respuesta por escrito. En cuanto alguien pedía el último borrador del Real Decreto, creo que me decía Curro que seguramente estará colgado en los portales correspondientes en breve. Si no, en cuanto lo tengamos, por supuesto, lo distribuimos. Igual que las presentaciones que hemos compartido hoy. Próximas actividades, yo señalo dos líneas. Por un lado, y todas que salen de este seminario de hoy. Y por supuesto será un placer volver a contar con Rafael y con Curro y con muchos otros, ¿no? Uno, los temas que dimanan de este Real Decreto, como la contratación, la gestión de personas o la gestión de subvenciones. Y por otro, todo el mundo de las subvenciones, de la colaboración público-privada, donde ahí sí realmente hay un camino por recorrer francamente interesante. A todos, muchas gracias por su presencia esta tarde con nosotros. Espero que haya sido de interés esta nueva actividad de la escuela y espero volver a verles en la próxima sesión de la escuela. Intentaremos, a lo posible, seguir cubriendo las expectativas que se han ido generando. Así que no sé si me estáis escuchando, si se me ha quedado la imagen congelada o si sigo operativo, pero estas cosas del directo tienen esto que van a colapsar. Así que muchas gracias de nuevo, Rafael, Curro y Claudia. Gracias por vuestra colaboración. Gracias a PWACS, que gracias a vosotros hemos llegado hoy a todo el mundo y esperamos veros muy pronto otra vez por esta sala. Y si no nos vemos, feliz Navidad y que se vaya ya el año 2020 este dichoso y nos deje tranquilos de una santa vez, por no decir una realidad más grande de la que se merece este año 2020. ¿De acuerdo? Buenas tardes a todos. Feliz Navidad. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.